Juanjo, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Qué maravilla tenerle en el estudio, Teresa, cuánto aprendemos. Sí, muchísimo. Pues Todos los luchando contra la gripe y esto y esas cosas. Sí, No me ha cogido, pero casi. no te llevas bien con ella, ¿no? Lo barrunto. No, pues protégete, que te queremos aquí Sí. todos los miércoles. Sí. Hemos recordado distintas etapas, usos que no se llevan en el teatro a día de hoy, pero estamos conociendo un poco la Sociedad General de Autores, toda la época que vivió pues un jovencísimo, Juan José Alonso Millán, rodeado de grandísimas figuras. Nos quedamos, Juanjo, que era año 66 o... Justamente. Estábamos en eso precisamente porque, aparte de que la sociedad de autores es una cosa muy importante y es como muy desconocida para la gente, lo que supuso en mí, como primera persona, el conocer a esta gente maravillosa del mundo, de todos famosísimos, claro, y supuso una serie de vericuetos que van a escuchar de todo lo que en aquellos tiempos pasaba en la sociedad de autores, porque como saben este programa sí es recordar las cosas que han pasado y que no tienen nada que ver con lo que ocurre ahora. Bueno, pues entonces ya había sus problemas en la sociedad de autores, lo habíamos dejado en que al formarse el consejo había unos tíos que se dedicaban a hacer la rueda, o sea, yo me pongo a ti y tú me pones a mí con los discos en las discotecas y con unos discos que eran falsos, que eran unos discos grabados por ellos, pero que naturalmente no se ponía. Pero en cambio sí en la hoja que había que rellenar para la sociedad de autores se ponían sus títulos que nadie conocía y que era una cosa evidentemente que era un robo manifiesto. Claro, ellos respondían a los estatutos, no se les ponía a meter manos y era una lucha que había tremenda, porque estos además, como ganaban tanto dinero y cobraban tanto dinero, pues querían manejar la sociedad de autores. Decía una cosa importante para seguirla recordando, que ahora no existe, claro, que yo creo que estaba muy bien, que es que una parte del consejo, como consejero, sin voto, pero con voz, estaba un representante del ministerio. Eso es una cosa muy buena, cosa que luego, naturalmente, no quisieron saber los autores que venían luego nada con el ministerio y esas cosas, y me parece un error, porque la sociedad, que era una sociedad paraestatal, es decir, que estaba bajo la bendición del ministerio, como es lógico, pues nos venía muy bien, porque así era como una coartada, porque ya estando el consejero, apenas teníamos que dar cuenta al ministerio de las decisiones que se tomaban. O sea que me parece un error haber quitado a aquel responsable del ministerio. Bueno, pues entonces quedamos en que el presidente del consejo era Víctor Ruiz Iriarte, el vicepresidente era Moreno Torroba, el autor de Luisa Fernanda y otras muchas, vamos. Y el consejero delegado era José López Rubio. Pero la cosa se puso tan antipática y yo entonces me di cuenta, apenas se entendía nada de lo que ocurría ahí, pero sí había unos follones todos los días tremendos. Víctor, que era una persona, también tengo que decir, cuando hablo de me salto cosas, que ahí no cobraba nadie ni un duro. Es decir, esos autores, estar en la sociedad de autores, era una cosa que era como un ejemplo, un prestigio, ¿no? Que era una categoría y naturalmente no se cobraba nada. Un prestigio y una manera de defender lo Luego vuestro. había unas dietas muy modestas, no como las dietas de un banco ni nada de eso. Bueno, que te daba apenas para el taxi. A lo que iba, el que aquello se puso de una manera muy antipática, y Víctor, que era un hombre que no aguantaba nada. No, el pobre sí aguantaba, lo que pasa es que él no había ido a la presidencia de la Sociedad de Autores para luchar contra esta gente que no eran autores ni tenían nada que ver con nada. Y entonces, viendo que no se podía hacer nada, él presenta la dimisión. Estamos en el año 74 y él presenta la dimisión. Al presentar la dimisión, ¿quién es el presidente? Moreno Torroba, porque era el vicepresidente. Con Víctor Ruiz Iriarte se marcha también López Rubio, por una cosa como era lógica, de que era el hombre que había entrado. Y yo, entonces, voy a Moreno Torroba y le presento también a la dimisión, que lo honesto que tenía que hacer para irme con Ruiz Iriarte. Y además que yo no pintaba nada ahí, porque ni me enteraba de nada, ni sabía de qué iba nada, claro. Bueno, y entonces me dice Moreno Torroba que yo creo que entonces tenía cerca de 90 años. Y me dice que quería hablar conmigo
Digo, sí, sí, maestro, lo que usted quiera, tal. Y entonces me pidió, por favor, que no me fuera. Digo, pero si es que yo aquí no, ¿para qué soy? Como un mueble invisible. Dice, no, es que quiero que seas vicepresidente. Y yo tenía, a la sazón, tenía 38 años. 38 años en autores, pues ya te puedes figurar que no es que seas el más joven, es que eras una criatura con 38 años, Un tantos bebé. autores. Y me dice él, es que como yo soy muy viejo, yo quiero un hombre joven a mi lado. Y entonces todo el consejo, le parece muy bien que seas tú. Y claro, yo entonces tenía muchas comedias y estaban muy de moda y eso, porque la suerte que he tenido yo ha sido empezar a ganarme muy bien la vida de joven. O sea, 38 años, para según qué cosas, está bien, pero para esto de autor, pues era una barbaridad. Es que era un niño. Bueno, total, a mí me cayó muy bien siempre. El maestro Moreno Torroba siempre le cayó muy bien, que era un tío divertidísimo, simpatiquísimo. Ese me decía a mí, ¿qué te voy a contar yo, hijo? Si yo he viajado en avión con el brazo fuera. En avión con el... Me decía, dice, Madrid, ahora no tiene nada que ver. Dice, en mis tiempos cogías el tranvía en la Puerta del Sol y el que subía era Falla. En el tranvía, fíjate. Era un tío graciosísimo. Bueno, total, que a mí me parece muy bien. Y esas cosas, como te repetí un día cuando empezamos estas charlas, me dijo aquello fatídico que dicen siempre, no te preocupes que aquí no hay nada que hacer. Bueno, y efectivamente, pues de otra manera le dije, de todas maneras voy a consultarlo con Víctor, porque no se va a creer que esto es una traición. Hablé con Víctor, fíjate, nada, lo que quisiera, y Víctor ha sido siempre un caballero, que luego más tarde verás que yo le meto de presidente del Montepío de Autores, a Víctor Ricigarte. Bueno, eh, Víctor Ricigarte, tengo que decir, aparte de ser una persona muy bondadosa, un autor muy bueno, él era enano. Por si la gente no lo sabe, era enano. La mitad del cuerpo para arriba sí era un hombre, pero en cambio las piernas las tenía, era de nacimiento, y los bracitos también muy cortos, y las piernas muy cortas. Y pero quiero decir, esto lo digo porque es una cosa muy... Además, él no tenía el menor complejo, en absoluto. A mí un día me dijo, pues fíjate, con la alfombra que han puesto, el otro día me he caído todo lo largo que soy. Quiero decirte que era un Que le tío sin aplicaba ningún complejo sentido del humor. y graciosísimo y esa cosa. Y no le afectó en absoluto. Además, fíjate, te voy a decir, tuvo mucho éxito con las mujeres. Parece mentira, pero tuvo unas novias estupendas, vamos. No, daba gusto con él, porque era el que menos, el que esas cosas, Caro Teglen, que era un crítico, malvado, pero un crítico, Sí. y era muy alto, muy alto, muy alto, y él era muy bajito, y le dijo también un fin de año que no tenía el smoking, y le dijo, Víctor, si quieres yo te dejo el mío, que ese no tenía ningún problema. Y era muy buena persona, y un tío que yo me he llevado con él estupendamente y que le quería mucho. Bueno, pues entonces Víctor dijo, de alguna manera, y debes estar ahí por ayudando al maestro, no sé qué. Bueno, y con la cosa esta de que yo de pronto me encuentro con un despacho soberbio, me encuentro con el maestro que estaba muy bien, pero con cerca de 90 años. O sea, quiero decirte que era muy limitado las cosas. También era un tío con una fuerza trabajadora maravillosa. En aquel momento él escribe una ópera para Plácido Domingo, que se estrena, que es La vida del poeta, Larra. Y Sí. se estrenó, quiero decirte, y escribir una ópera no es ninguna tontería. Eso viene a que él, de acabar la guerra, se marcha a México, el maestro Torroba, con Plácido Domingo y su mujer, y el niño, que tenía 1 año o 2 años, Placidín. Y entonces él vive en México con esta familia y hacen Luisa Fernanda, claro, que se van con esta obra precisamente a México, tienen un éxito incalculable. Y de ahí venía la amistad con Plácido. Entonces, por eso, cuando viene aquí a España Plácido, pues, aparte que luego él, con muchísima razón, estas cosas las cuento porque son importantes que se sepan. Él me decía a mí, me dijo, que no podía, pero es que la zarzuela gustaba mucho fuera, y sobre todo gustaba cuando se cantaban romanzas y cosas, pero el material, cuando lo cogían las orquestas de por el mundo, es que se cachondeaban, porque era un material, es verdad que las zarzuelas están muy mal orquestadas, muy mal. Además, con el paso del tiempo y demás, se habían perdido la parte de piano, la parte de no sé qué, y me decía... Y yo ya puse en funcionamiento más tarde el coger, hicimos la verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, la Revoltosa, ya empezamos a hacer un material
que ahora yo creo que hay bastante ya zarzuelas como Dios manda, pero son una música extraordinaria, las zarzuelas, pero en cambio están muy mal orquestadas, muy mal, el papel está muy mal. Para que se den en cuenta, para que se dé una zarzuela, tiene que haber como como 40 fotocopias, que es el material que se da a la orquesta. Y eso lo da la sociedad de autores. Eso se alquila porque claro, ¿cómo hace usted la verbena a la paloma? A ver, ¿dónde está el material? Y el material se alquila. Y eso lo tiene la sociedad de autores. Antes, por ejemplo, la Casa Ricordi tiene casi todas las óperas, por ejemplo, en Italia. Igual, lo mismo, porque ¿dónde se va a encontrar este material? Pues lo tienes que buscar en sociedades de autores que donde con un pequeño dinero te dejan la... Bueno, aunque me estoy saltando cosas, quiero decirte Sí, cuando... pero no nos importa porque nos hablas de Sí, unos son personajes. cosas que, claro, Claro, por ejemplo, son historia. Plácido Domingo, bueno, pues sus padres fueron dos grandísimas figuras, Claro, aparte que como empresarios parece que eran unos señores sí, sí, y que hombre, pagaban puntualmente, ya lo cosa creo, una gente que no estaba estupenda. tan de moda ni en aquellos tiempos ni ahora. Sí, y Plácido, que es una persona maravillosa, es de las mejores personas que yo conozco en mi vida, ¿no? Un tío estupendo. Fíjate el detalle que tuvo de hacer aquella ópera que se estrenó en la zarzuela. Se llamaba El pistoletazo, me parece. Y era sobre el poeta, sobre Larra. Bueno, entonces, como te iba diciendo, empieza mi periodo, el año 74, con 38 años, que es de vicepresidente con... Entonces pasó una cosa, claro, me tuve que ir poniendo al día de casi todos los problemas que yo podía abarcar. Quiero decirte que de pronto que yo seguía estrenando, tenía negocio, no sé qué, no sé cuánto, de pronto me encuentro metido en un despacho y con una responsabilidad que me daba la edad del maestro, Sí. porque tampoco el maestro estaba para tener reuniones, para comer, para cenar. Y aquí me ves a mí, que ya de vicepresidente, ya de pronto asumí que tenía que hacer todas estas cosas. Yo me enteraba de poco, pero tuve la habilidad de rodearme con una gente que no es que fueran autores, eran unos tecnócratas que yo tenía en la sociedad que sabían muchísimo de eso y bueno, y Moreno Torroba delegó en mí en casi todo, hasta los anticipos que saben los autores, delegó en mí. Quiero decirte que la función es que en los estatutos Presidente. el vicepresidente no tiene apenas trabajo por estatutos, en cambio, por esta particularidad de Moreno Torroba, y que tener en cuenta que yo de vicepresidente estoy 10 años. Caray. Claro, se arregla, costó mucho trabajo, pero se arregla lo de los músicos estos, gracias a un consejo de ministros que yo tenía a Castedo, digo tenía porque había hecho las milicias universitarias conmigo y estaba de uno de los mandamases del ministerio, y con eso hicimos no una trampa, sino que hicimos variar un poco los estatutos, y estos tíos dejaron de tener fuerza, ya no tenían la cosa de los estatutos, fueron a los tribunales, pero ya era otra cosa, y salieron de la sociedad. Y cobraba ya quien tenía que cobrar. Y salieron de la sociedad, ya se convirtió en otra serie de problemas, pero ya aquellos que habían sido tan latentes no existe. Que por cierto, ahora está ocurriendo lo mismo con las televisiones, igual, la misma fórmula. Y ahí lo vamos a dejar, Juanjo, y seguiremos la semana que viene, Muy bien. situados en esos 38 años de Juan José Sí, Alonso seguimos Millán. con esto de la sociedad porque hay muchas cosas que suceden Y de que todos ustedes los deben saber. personajes que hay ahí y que nos interesan y que nos gustan tanto. Juan José Alonso Millán, autor español vivo con más obras estrenadas.